es para magnitudes vectoriales. No puedo hablar del módulo del volumen, no puedo hablar del módulo del tiempo, solamente tengo que hablar del módulo de magnitudes vectoriales como la fuerza y el desplazamiento. Bueno, si no se acuerdan, tendrán que buscar en los apuntes del año pasado. En la primera parte de dinámica, bueno, cuando hemos hecho la clasificación entre magnitudes escalares y vectoriales, ahí hemos aclarado lo que era el módulo. Entonces, F es el módulo de la fuerza, delta de X es el módulo del desplazamiento, y alfa es el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento. Hagamos un ejemplo, o sea, a pesar que en el primer problema del práctico ya, pero para que se entienda, supongamos que yo tengo un cuerpo que se mueve sobre una superficie horizontal, rugosa, que está actuando una fuerza así inclinada, bueno, aparte de otras fuerzas obvias, como el peso, como la normal, fuerza de roce también. Y digamos que este cuerpo tiene un desplazamiento, o sea que en algún momento está acá, estaba ahí donde estaba al comienzo y después está donde está la línea de trazo. Voy a marcar el desplazamiento con otro color. El desplazamiento del cuerpo. Yo lo que quiero decir que hay, primero que nada, un trabajo para cada fuerza. O sea, existe un trabajo para la fuerza F, existe un trabajo de la normal, existe un trabajo del peso, existe un trabajo de la fuerza de roce. Cada uno de ellos tiene una expresión como esta. El trabajo de la fuerza F era la fuerza F por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Bueno, del ángulo que hay entre esa fuerza y el desplazamiento. Supongamos que esta fuerza era de 30 grados. Esta fuerza que yo estoy marcando. Bueno, entonces acá tenía que venir 30 grados. Pero después para cada fuerza, estoy explicando qué es este ángulo alfa. Fíjense, en el trabajo de la normal va a ser la fuerza, que en este caso es la normal, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que hay entre la normal y el desplazamiento. Y siempre primero, o sea, para no confundirse, hay que dibujar lo que vendría a ser el ángulo entre la normal y el desplazamiento, que en este caso, ¿qué ángulo tiene? ¿Qué ángulo hay entre la normal y el desplazamiento? 60. Entre la normal y el desplazamiento. 90. 90. 90 grados, muy bien, muy bien. Bueno, así lo mismo con todas las otras magnitudes. Acá también el peso, el desplazamiento, el coseno del ángulo que hay entre el peso y el desplazamiento, la fuerza de roce, el desplazamiento, el coseno del ángulo que hay entre la fuerza de roce y el desplazamiento. Pero siempre de vuelta es importante dibujarlo al ángulo para que nos demos cuenta. A ver, yo lo voy a dibujar al ángulo. Este es el ángulo que hay entre la fuerza de roce y el desplazamiento. Y si es el ángulo que está indicado ahí en el dibujo, ¿sería de cuánto?
180. De 180 grados. Muy bien. 180 grados. Muy bien. Hay una cosa muy importante que le tengo que decir en este momento, que alfa tiene que ser menor a 180, tiene que estar entre 0 y 180 grados. Puede ser 0, puede ser 180 grados, pero no puede ser menor que 0, o sea, no hay ángulos negativos, ni hay ángulos mayores que, 180 grados. ¿Mm? Es como es como pensar siempre, ¿cuál es el ángulo que hay entre estas dos cosas que aparecen ahí? ¿Cuál es el ángulo que hay entre estas dos que aparecen acá? ¿Cuál es el ángulo que hay entre estas dos cosas? ¿Cuál es el ángulo que hay entre estas dos cosas? Y eso va directamente acá en este valor. ¿Eh? Así es pensarlo. Y en ese caso, ¿qué ángulo hay entre el peso y el desplazamiento? De vuelta, siempre imagínense primero marcándolo al ángulo, como yo he ido marcándolo ahí con esas linitas azules, con esas curvitas azules. Márquelo mentalmente al ángulo entre el peso y el desplazamiento. 270, profe. Bueno, es que hemos estado durmiendo, entonces cuando yo les decía que el ángulo solamente podría ser entre 0 y 180 grados. ¿30? A ver, ¿lo están marcando ustedes al ángulo? O sea, por lo menos mentalmente están marcando, a ver, este es el ángulo que hay entre el peso y el desplazamiento. 90 grados, por empezar, que era otra pregunta. 90 grados. Bueno, sí, ahí hay que marcarlo, hay que decir. Es como agarrar un semicírculo y decir, bueno, ¿cuál es el ángulo que hay entre estos dos vectores? Bueno, ahí está. Por eso el ángulo entre el peso y el desplazamiento también son 90 grados. ¿Eh? Unas cosas importantes que le voy a decir ahora. W, o sea, el trabajo es una magnitud escalar, pero es una magnitud escalar que tiene signo, lo cual quiere decir que puede ser positiva o negativa. También puede ser cero. ¿Eh? Y el signo del trabajo está dado por el coseno. El coseno es el que me va a decir, si el coseno es negativo, el trabajo es negativo. Si el coseno es positivo, el trabajo es positivo. ¿Y eso por qué es así? Porque en la expresión que me define el trabajo, F es el módulo de la fuerza y delta de X es el módulo del desplazamiento. ¿No? Debido a eso, entonces, que el signo del trabajo está determinado pura y exclusivamente por el signo del coseno. Y le voy a dar algunos valores típicos de los cosenos. En realidad, esto lo podría dejar para que lo busquen ustedes, pero para que alguno no tenga calculadora. Por ejemplo, el coseno de 0 es 1. El coseno de 90 grados es 0. El coseno de 180
es menos 1. Y bueno, coseno de cosas más, no es que no sean tan comunes, pero por ejemplo el coseno de 30 grados es 0,86. El coseno de 45 grados, vamos a utilizar muy pocas veces este coseno de 45, 0,7. Y el coseno de 60 grados es 0,5. Estos dos valores son inexactos, o sea, ahí vienen más números por acá atrás. En cambio, todos los otros son exactos. El coseno de 60 es 0,5 justo, el coseno de 0 es 1 justo, el coseno de 90 es 0 justo, el coseno de 180 es menos 1 justo. Justo, con esos valores, ¿no? Es importante estas dos cosas. Primero que entiendan que el trabajo de... cada fuerza ejerce su trabajo. Lo mismo que con el impulso. Cada fuerza ejercía su impulso, cada fuerza realiza un determinado trabajo. Y siempre la formulita va a ser el módulo de esa fuerza por el desplazamiento que tiene el cuerpo. No es que esta fuerza lo desplaza el cuerpo para acá, esta otra fuerza lo desplaza el cuerpo para acá, esta otra fuerza... No. El desplazamiento del cuerpo es único. Hay que leer el enunciado del problema y hay que entender de qué desplazamiento me están hablando, pero es único. Ahí lo que cambia es la fuerza. Y cuando cambia la fuerza, en general también cambia el ángulo que hay entre esa fuerza y el desplazamiento. Todo esto era simplemente si la fuerza era constante. Ahora, cuando la fuerza cambia, cuando la fuerza no es constante, ahí tenemos que emplear otra cosa. Si la fuerza no es constante, dicho de otra manera, si la fuerza es variable, si la fuerza va cambiando, yo tengo que, de alguna manera, tengo que tener cómo cambia esa fuerza. O sea, tengo que tener, en general, lo que van a tener ustedes es como una gráfica de cómo cambia esa fuerza en función de la posición. Recuerden que para sacar el impulso teníamos que tener antes cómo cambiaba esa fuerza con respecto al tiempo. Ahora, como estamos calculando, para calcular el trabajo, necesitamos cómo cambia esa fuerza con respecto a la posición. Y yo vamos a dar un ejemplo de cómo sería esto, pero tiene una parte parecida, porque el trabajo de mi fuerza variable ahora es igual al área bajo la curva. Lo mismo que antes, nada más que cambia los ejes sobre los cuales se dibuja el área bajo la curva. Recuerden que el área bajo la curva es la manera abreviada de decir el área bajo la curva en una gráfica que nos muestre cómo cambia la fuerza en función de la posición. Al igual que antes, yo necesito saber desde dónde hasta dónde yo quiero calcular ese trabajo. Yo digo desde dónde hasta dónde porque tiene que ver con el desplazamiento. El desplazamiento es desde una posición inicial hasta una posición final. Yo lo voy a decir numéricamente, suponete que desde x igual a 2 hasta x igual a 5 metros. Esto, de acá hasta acá, es la que determina mi desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Bueno, el área bajo la curva va a ser el área que va a estar encerrada por 4 líneas distintas. Una de esas líneas es la gráfica de la función misma. Las otras 2 líneas corresponden a rectas verticales
que pasan por mi posición inicial y por mi posición final. Estas otras cosas son las que me están delimitando mi área. Y la cuarta línea es el eje horizontal, en este caso, el eje de la posición. Esas 4 líneas me encierran un área. Este es el área que me encierra esas 4 líneas. Para calcular eso, bueno, tengo que identificar a qué figura geométrica corresponde. Lo he hecho con prácticamente el mismo ejemplo que para el impulso. Esto también es un trapecio. Bueno, si no se acuerdan la formulita del trapecio, como ya lo han hecho ya desde el curso de ingreso, pueden dividir esta área del trapecio en 2 figuras. En una que es un rectángulo y en otra que es un triángulo. Suman esas 2 áreas y les va a dar el área de esto. Y esta área es numéricamente igual al trabajo de esta fuerza F. Obviamente que para eso necesitan saber, qué sé yo, los valores. Qué sé yo, que esto sea 8 y que esto sea, no sé, ¿cuánto podrá ser? 12. Bueno, como para decir, tiene algún valor y en base a eso ustedes tendrán que calcular cuánto vale el área de esa figura. Y esa área es numéricamente igual al trabajo de esa fuerza. Fíjense que el área no le va a quedar en metros cuadrados, que tampoco cuando calculábamos el impulso, el área tampoco le quedaba en metros cuadrados. Ese le quedaba en newton segundo, newton multiplicado por segundo, y acá le va a quedar en newton multiplicado por metro. Fíjense que la base sí está en metros, pero que por lo menos del rectángulo, la base sí son 3 metros, pero la altura del rectángulo son 8 newton. Entonces, el área le va a quedar en newton metro, newton multiplicado por metro. Eso es lo que tengo que decirle en cuanto al trabajo de la fuerza. Tenemos 2 formas, muy similar al impulso. Si la fuerza es constante, fuerza, módulo de la fuerza, módulo del desplazamiento, coseno del ángulo, entre esas dos. Y si la fuerza es variable, tengo que tener la gráfica o tengo que tener las herramientas para construir la gráfica. Y una vez que construyo la gráfica, encierro, me fijo bien cuáles son los limitadores, de cuál es la posición inicial, cuál es la posición final, y rayo el área. Fíjense que el área va hasta arriba, perdón, desde el eje hasta encontrarse con la función misma. Y bueno, y calculo el área. Y esa área es numéricamente igual al trabajo de esa fuerza. Cuando hemos hecho la parte de impulso, nosotros hemos hablado de la famosa ley sin nombre, que realmente no tiene nombre en ninguno de los libros. Sin embargo, la ley que nos corresponde en este caso sí tiene un nombre y parece, por lo menos parece ser un nombre como importante. A esto se lo conoce como el teorema trabajo-energía. Cuando hemos explicado lo de la ley sin nombre, hemos partido de la segunda ley de Newton. Bueno, acá también voy a partir de la segunda ley de Newton. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. Y vamos a hacer unos desarrollos que no son muy generales, pero de vuelta. Lo que pasa es que a ustedes les falta matemática. Yo espero que me sigan. Esto ya no lo tomo. Antes sí lo sabía tomar. Bueno, digamos que en la virtualidad no lo voy a tomar al desarrollo, porque antes sí se lo tenía que aprender de memoria.
Pero lo que voy a hacer acá, tengo esta expresión, esta ley, la segunda ley de Newton, fuerza resultante igual a masa por aceleración. Voy a multiplicar en ambos lados del signo igual por la misma cantidad. Voy a multiplicar por el desplazamiento en ambos lados del signo igual. Y acá voy a hacer como un paréntesis y voy a recordar lo que hemos visto de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahí teníamos una formulita que nos ligaba la velocidad inicial con la velocidad final y la aceleración y el desplazamiento del cuerpo. Sin embargo, lo que vemos acá es que esta aceleración por desplazamiento aparece de vuelta acá. Entonces simplemente lo que hacemos es despejar. Si yo despejo aceleración por desplazamiento, vamos a llegar a la siguiente expresión. A ver, este que está sumando pasa restando. Entonces esto sería velocidad final menos velocidad inicial. Y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces lo tengo ahí. Y ahora lo que voy a hacer va a ser llevar eso que acabo de encontrar, esa aceleración por desplazamiento, que es esto, bueno, que es igual a lo que está del otro lado del igual, lo vamos a llevar para el otro lado. A esta otra expresión, digamos. Y lo que voy a hacer acá va a ser un poco de magia matemática. Acá sí quiero que me digan si han entendido qué he hecho para pasar de acá arriba a acá abajo. ¿Se entiende qué es lo que he hecho ahí? Bueno, y después lo único que hago es hacer distributiva. Es decir, un medio de la masa, como tengo ahí un paréntesis, hago distributiva y tengo todo eso. Y ahora llega el momento prácticamente de ponerle nombre a las cosas. No, algunas cosas ya son conocidas de antes, otras cosas van a ser nuevas. Pero por ejemplo, ¿qué es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado? Eso es igual a qué cosa. Esto ya lo hemos visto de antes, no de hoy, sino de varias clases atrás. Cantidad de movimiento. No, la cantidad de movimiento es m por b. Profe, ¿puede ser el impulso? No, el impulso sería fuerza por delta t.
Profe, ¿puede ser la cantidad de movimiento? Ya, lo primero que han dicho es cantidad de movimiento y no, la cantidad de movimiento es m Ah, por sí. v. No, esto es la energía cinética final del cuerpo. Y bueno, y entonces, ¿qué sería la medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado? Energía cinética inicial. Bien, eso sería la energía cinética inicial del cuerpo. O sea que esto que está acá es la energía cinética final y esto que está acá. La energía cinética inicial, profe. ¿Y entonces qué sería todo esto? Delta de la energía cinética del cuerpo. Muy bien, el delta de la energía cinética del cuerpo. Recordemos que el delta de la energía cinética, como cualquier delta de cualquier cosa, es esa cosa en su estado final menos esa cosa en su estado inicial. ¿Mm? Bueno, y si bien esto ya lo sabían, lo que viene a continuación es nuevo. Vamos a definir una nueva magnitud que es el trabajo neto. El trabajo neto tiene dos acepciones distintas, muy parecido en realidad al impulso neto. El impulso neto también tenía dos acepciones distintas. El trabajo neto, por un lado, y quizá es lo más conocido, lo más usado, el trabajo neto es la suma de todos los trabajos. Cuando yo digo la suma de todos los trabajos, estoy queriendo decir que, por ejemplo, en un caso como este, es el trabajo de la fuerza más el trabajo de la normal, más el trabajo del peso, más el trabajo de la fuerza de roce. Siempre sumo, sumo, sumo. Por más que alguno de esos trabajos sea negativo, yo sumo. Sumar algo negativo. Y me dirán, bueno, pero en definitiva terminas restando. Sí, pero lo importante es lo que puedo poner al comienzo. Tenés que poner la suma. Es la suma de los trabajos de todas las fuerzas que están actuando. Esa es una acepción del trabajo neto. Y la otra acepción del trabajo neto, el otro significado del trabajo neto, que es el trabajo de la fuerza resultante. Y eso es lo que tenemos de este lado. Porque esta, como es la fuerza resultante por el desplazamiento, bueno, eso es el trabajo de esta fuerza, de la fuerza resultante. Y el trabajo de la fuerza resultante es lo que acabamos de definir, una de las posibles definiciones del trabajo neto. Y así llegamos a la expresión de lo que se conoce como el teorema trabajo-energía. El teorema trabajo-energía dice que el trabajo neto sobre un cuerpo es igual a la variación de la energía cinética de este. El trabajo neto no es igual a la energía cinética, es igual a la variación, o sea, al cambio de la energía cinética. Parecido, pero a la vez no distinto, entonces, para que entendamos bien cuál es la diferencia, lo mejor es agarrar y hacer un ejemplo. ¿Y qué mejor ejemplo que directamente empezar con un problema del práctico, cosa que ya también ya vamos haciendo poco a poco el práctico? Primer problema del práctico número 2. Va a ser este.
Tengo una obsesión con que las cosas tienen que estar derechitas. Bueno, ahí están derechitas. ¿Mm? Bueno, como en todo problema de física, leemos y vamos subrayando o destacando las cosas importantes. No voy a hacer una sacada de datos, simplemente lo voy a marcar. Dice que un cuerpo de 4 kilogramos, que se encuentra inicialmente en reposo, que está apoyado sobre una superficie horizontal lisa, actúa una fuerza horizontal de 2 newton para un recorrido de 5 metros y tenemos que calcular diversas cosas. Este podría ser tranquilamente, a pesar de ser el problema número 1, pero bueno, como estamos en la virtualidad, ahora todo es más sencillo. O sea, con eso quiero decir, los problemas que les tomo a ustedes son mucho más sencillos de los que lo hubiera tomado si estaríamos en forma presencial. Porque bueno, para mí hay que tener cierta concesión. Pero el problema es que cuando ya la virtualidad termine, las otras materias no sé si van a entender esa parte que, bueno, en física no te han explicado todo o no te han tomado los problemas para que realmente entendas todo. Entonces, vamos a tener un hueco enorme. Ustedes van a tener un hueco enorme cuando termine todo esto de la virtualidad, que obviamente no sé cuándo será. Esperemos que para fin de año ya los exámenes finales puedan ser presenciales por lo menos. Todos estos problemas tienen como un método. El método es muy parecido, o por lo menos comienza siendo muy parecido al método de dinámica. ¿Cuál era el paso número 1 del método de dinámica? Método para resolver problemas de dinámica. ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer en dinámica? El diagrama del cuerpo libre. Muy bien. Acá también. Bueno, después de volver a leer el enunciado, ¿qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? Peso, El peso, nunca nos vamos a escapar del peso. la normal. Bueno, sí, está bien, el peso, la normal. Le debería haber preguntado quizá para dónde era la normal, pero siempre es perpendicular a la superficie. Acá me dice que está apoyado en la superficie horizontal. Entonces, bueno. ¿Y qué otra fuerza más actúa? Una fuerza horizontal, ¿Cómo le podemos llamar? F. Muy bien. ¿Actúa una fuerza de roce? No, porque es ¿Por qué lisa la no? superficie. Muy bien, porque la superficie es lisa. Bueno, ahí se termina el parecido con esto. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Ustedes me dirán, bueno, ¿no colocamos los ejes? No, no descomponemos. Y no vamos a descomponer porque si no coloca los ejes, ¿cómo va a descomponer? Lo que sí hacemos otra cosa es dibujamos el desplazamiento. Para eso medio como que hay que tener una idea. ¿Dónde está el cuerpo después, güey? Digamos esa parte del enunciado, actúa una fuerza para un recorrido de 5 metros. O sea, me está hablando que el cuerpo estaba inicialmente en reposo, pero que empieza a actuar una fuerza horizontal de 2 newtons. Yo le dibujo hacia la derecha. El problema no me decía que la fuerza es hacia la derecha, pero bueno, yo he elegido que es hacia la derecha. Entonces uno debe entender que ese desplazamiento que me hablan es también hacia la derecha. Y esto es lo nuevo, es lo distinto con respecto a la cosa que hacíamos en dinámica. Dinámica está bien, hacíamos el diagrama de cuerpo libre, lo que está en rojo, pero además colocamos eje, que acá no colocamos eje, descomponíamos la fuerza, que acá no vamos a descomponer fuerza, y acá hacemos algo distinto. Acá dibujamos el desplazamiento, y el desplazamiento también lo dibujamos como si fuera una fuerza, en el sentido que también lo dibujamos como saliendo del centro del cuerpo, siempre saliendo del centro del cuerpo, pero lo dibujamos con otro color. Y si tenemos una sola lapicera, bueno, la dibujamos con línea de trazo, la dibujamos de una manera distinta para que nadie crea que el desplazamiento es una fuerza. Por eso yo lo dibujo acá con un color distinto, porque este desplazamiento no es una fuerza. ¿Mm?
Entonces el punto A es prácticamente como hacer lo que yo en la teoría les había dicho que iba a pasar. O sea, yo les había dicho que cuando uno tiene varias fuerzas, existe el trabajo de cada una de esas fuerzas. Bueno, acá el punto A lo que me dice es el trabajo de cada una de las fuerzas. Tengo que calcular cuál es el trabajo de cada fuerza. O sea, tengo que calcular cuál es el trabajo de la fuerza F, tengo que calcular cuál es el trabajo de la normal, tengo que calcular cuál es el trabajo del peso. Yo quiero que se den cuenta que en realidad la formulita van a ser muy parecida a la que hemos dado ahí al comienzo. Así va a ser la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento. Acá también va a ser la normal, el desplazamiento, por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento. Acá también va a ser la fuerza, que la fuerza es el peso, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo. Nada más que acá hay que fijarse. En realidad, cuando cambia la fuerza, en general cambia el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento, pero siempre cuando resolvamos los problemas directamente vamos a poner acá el valor numérico. ¿Qué ángulo hay entre la fuerza y el desplazamiento? O sea, ¿qué es lo que va a venir acá? 0. Muy bien. Como la fuerza y el desplazamiento van para el mismo lado, el ángulo que hay es 0. ¿Qué ángulo hay entre la normal y el desplazamiento? 90 grados. 90 grados. ¿Y qué ángulo hay entre el peso y el desplazamiento? 90 grados. Bueno, si se acuerdan lo que le había dicho, bueno, que en realidad es sacar los valores de... Uy, ya ni me acuerdo dónde está. Acá, los valores de típicos de coseno, el coseno de 0 que es 1, el coseno de 90 que es 0. O sea, pero esto tampoco es cuestión muchas veces de acordarse. Pueden agarrar la calculadora. Coseno de 0 es 1. Coseno de 90 es 0. Bueno, lo importante es que si el coseno de 90 es 0, 0 multiplicado por lo que venga es 0. O sea que el trabajo del peso acá me va a dar 0. El trabajo de la normal acá me va a dar 0. Y acá, bueno, como el coseno es 1, bueno, ahí está, por 1, digamos, que por eso que no aparece, porque ya hay un 1. Y el enunciado me dice cuánto vale la fuerza. ¿Cuánto que valía la fuerza? Ya ni me acuerdo. La fuerza valía 2 newton. Y el desplazamiento son los 5 metros. Opero los números, 2 por 5, 10. Y las unidades. Bueno, está bien, lo puedo dejar como newton metro, pero newton metro es igual a qué cosa. Este John Witter también es un práctico pasado. Newton por metro. Newton multiplicado por metro, mejor dicho, porque realmente se dice newton metro.
Kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Sí, pero también tiene un nombre particular eso. Lo que puedo decir es cierto. Pero ¿cuál es el nombre particular que tiene Newton metro? Lo que puedo decir es cierto. Joule puede ser. Joule, exactamente. Joule, y se representa con la letra J mayúscula. Ese es el punto número A. El cálculo de el trabajo de cada una de las fuerzas. El punto B me pide el trabajo neto. Y si bien es cierto que hay varias opciones para el trabajo neto, quizá alguien podría decir, bueno, pero el trabajo neto es la variación de energía cinética, sí, pero no sabe cuánto vale la variación de energía cinética, justamente lo que te preguntan después. O podría alguien decir, bueno, pero el trabajo neto es el trabajo de la fuerza resultante, sí, pero bueno, no sabe cuánto vale, podrías averiguar cuánto vale el trabajo de la fuerza resultante. Pero siguiendo con lo que acabamos de calcular, es mucho más fácil decir que el trabajo neto es la suma de los trabajos de todas las fuerzas. O sea, decir que es el trabajo de la fuerza, más el trabajo de la normal, más el trabajo del peso. Pero bueno, recuerden que esto es cero, recuerden que esto es cero, entonces el trabajo de la fuerza, lo acabamos de calcular arriba, son los 10 joules. Entonces el trabajo neto son los 10 joules. Lo hemos sacado en este caso. En el problema que les toque a ustedes en el examen integral puede llegar a calcularse obviamente de otra manera. Esto es por los datos que tenemos en el problema. Pero siempre el valor me tiene que dar el mismo, 10 joules. Ahora yo lo he calculado como la suma de los trabajos de toda la fuerza. El punto C me preguntan la variación de la energía cinética. ¿Cuál es el símbolo para eso, para la variación de la energía cinética? Delta, profe, ¿Delta de qué? de la energía cinética. Porque la energía cinética final menos la inicial. Muy bien, muy bien. El símbolo para eso que estamos, o sea, el símbolo de lo que estamos buscando. Bien. O sea, lo que me están preguntando en el punto C es el delta de la energía cinética. La variación de la energía cinética. Bueno, ¿y eso es igual a qué cosa? A la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Sí, pero no lo conocemos. No sabemos cuál es la energía cinética final. Es más, es lo que me preguntan. Bueno, eso es igual justamente a la expresión matemática del teorema trabajo-energía. O sea, no está mal lo que puedo decir, el delta de energía cinética, la energía cinética final menos la energía cinética inicial, nada más que no lo puedes calcular por ese lado porque no sabes, justamente después te preguntan cuánto vale la energía cinética final. Pero acá lo que vos podés saber
o sea, lo que vos podés usar porque es una ley y las leyes se pueden utilizar siempre, es que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Y esto, como el trabajo neto ya lo hemos calculado y es igual a 10 joules, entonces la variación de la energía cinética también es igual a 10 joules. Y vamos con el punto D y ahí ya se acaba ya este problema que es lo último que vamos a ver. Me preguntan dos cosas, la energía cinética final y la velocidad final del cuerpo. Bueno, hay uno de ellos, el fácil y el que yo le voy a decir cómo es. Obviamente, la velocidad final del cuerpo es el símbolo S, la BF. Pero ¿cuál es el símbolo para la energía cinética final? Que es la otra cosa que me preguntan, la energía cinética final. SF. Energía cinética final. Muy bien. Y ahora la pregunta es, ¿cómo calculamos la energía cinética final? Esto es el típico juego de física y de matemática. Yo tengo formulitas, pero muchas veces no sé, a pesar que las formulitas son válidas siempre, no siempre las tengo que utilizar eso para calcular, porque alguien me puede decir, bueno, pero la energía cinética final es un medio de la masa por la velocidad final del cuerpo al cuadrado. Y si bien eso es cierto, no puedo emplear eso para calcular la energía cinética final. ¿Por qué no puedo emplear eso para calcular la energía cinética final? Porque no tenemos la velocidad final. Claro, porque no tenemos la velocidad final. Es más, eso es una de las cosas que me preguntan, eso es lo último que me preguntan. Es más, eso lo voy a utilizar para una vez que conozca la energía cinética final, con esto voy a calcular la velocidad final. Era una buena relación, pero no para calcular la energía cinética final. Entonces tengo que pensar otra manera de calcular la energía cinética final. Y para eso está el práctico, porque el práctico es medio como una concatenación, o sea, en el sentido con que cada cosa prácticamente se saca con lo que se ha calculado anteriormente. Para calcular el trabajo neto, tenía que haber hecho el punto A, que era calcular el trabajo de cada una de las fuerzas. Para calcular la variación de energía cinética, me tengo que dar cuenta que es igual al trabajo neto que ya lo había calculado antes. Entonces, bueno, la lógica me dice que, como es un práctico, para calcular la energía cinética final puede ser que voy a tener que utilizar las cosas que ya venía calculando de antes. Y en ese sentido, ¿cuál es la formulita o la relación que me podrá servir para calcular la energía cinética final? Delta de energía cinética es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Muy bien, muy bien, muy bien. Perdón. Delta de energía cinética, que es lo que ya sabemos, de acá lo sabemos, es igual a la energía cinética final, que es lo que queremos averiguar, menos la energía cinética inicial. Pero el problema no me dice cuánto vale la energía cinética inicial. Si yo pudiera calcular por otro lado la energía cinética inicial, podría utilizarlo de arriba para calcular la energía cinética final. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo puedo calcular la energía cinética inicial? Ahí tengo que sí recordar de vuelta el enunciado. Por eso que no he querido hacer la sacada de datos para no dárselo tan servidos así.
Y para que vean que si muchas veces si lo hubiera sacado a los datos, hubiera sido bastante fácil darme cuenta que es lo que tengo que utilizar. A ver, ¿cuál es el dato importante de acá? O dicho de otra manera. A ver, vamos a hacer más chiquito todo para que todo se pueda ver. La energía cinética inicial es cero, ¿Por qué? Sí, es cero. porque el cuerpo está en reposo. Estaba en reposo al principio. Sí, pero yo quiero una formulita para calcular ese cero. Para que me dé cero. Mm, La energía cinética inicial igual a qué cosa. Bueno, se lo voy a decir yo porque si no... La energía cinética inicial es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Pero ahora, como por enunciado esto es cero porque el cuerpo estaba inicialmente en reposo, la energía cinética inicial me va a quedar cero. Ahora ya sé, porque ya he calculado, que esto vale cero. Mi pregunta es la energía cinética final. Y el delta de la energía cinética ya lo tengo del punto anterior, que son los 10 joules. Bueno, obviamente vamos a llegar a la conclusión que la energía cinética final son los 10 joules. ¿Mm? Y ahí ya teniendo estos 10 joules y sabiendo que la masa del cuerpo, bueno, ahí están de datos, son los 4 kilogramos, vamos a calcular cuánto vale la velocidad final del cuerpo después de hacer todos esos desbarajustes. Y más vale que le dé en metros sobre segundo, ¿no? Y nunca se olviden de las unidades de las cosas, porque si no, eso es muy perjudicial así. Muy